Así nos conocimos. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de este libro que hemos editado de Carlos García y Pilar García Seda, que en principio la presentación estaba planificada que estuvieran los dos, lamentablemente por un tema familiar ya no ha podido, pero bueno, lo tenemos a Carlos. En este caso hemos editado este libro como ustedes saben, se podría decir que es prácticamente un especialista en epistolarios o correspondencia. Habíamos editado otro anterior que tenía que ver con la correspondencia entre Guillermo de Torre y Evar Méndez, digamos, escritor de la revista Martín Fierro. Y ahora, bueno, le toca a Julio Casal, que ya no voy a anticipar porque no quiero pisarme nada de lo que quiera decir. Él, en este caso, en correspondencia con Ramón Gómez de la Serna y Guillermo de Torre, ¿no? Son tantos Guillermo de Torre como Ramón Gómez de la Serna, son dos autores que hemos tratado de frecuentar bastante, y en este caso se suma Julio Casal, que creo que también es una figura importante. Creo que ustedes lo saben, las ediciones que hacemos nosotros son ediciones de tipo artesanal, son 100 ejemplares firmados por el autor y demás. En este caso es uno de ellos, y estamos contentos de haber vuelto a trabajar con Carlos García, y espero que no sea la última vez. Entonces, bueno, primero va a hablar él y después vamos a dialogar entre todos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí por segunda vez haciendo una presentación del libro, como bien dijo Claudio, en el 2013 creo que fue, presentando su libro ya hace tanto, como pasa el tiempo. Pasa muy rápido. Sobre Evar Méndez y Guillermo de Torre. Esta vez es un libro escrito en conjunto con Pilar García Sedas, que a pesar del apellido no es parienta, es una chica catalana con la que he escrito varios libros. Este es el tercero, y estamos preparando tres más a mediano plazo, no te asustes. Ella no ha podido venir, como dijo Claudio, por cuestiones familiares lamentablemente graves, pero me pidió que leyera una breve carta suya, y es lo que voy a hacer ahora. Pilar nos dice: lamento profundamente no poder acompañarles en esta ocasión. Carlos García les hará llegar estas palabras. Nadie mejor que él podrá glosar el contenido de los dos libros. Los dos libros, dice ella, porque paralelamente a este libro sacamos otro el año pasado juntos, que es sobre una monografía sobre José Rivas Ramírez, que es un poeta vocalista. Está aquí arriba, fue editado por Iberoamericana y está aquí arriba. El aspecto quien ha transitado por el mundo de la investigación y debe luego plasmar en páginas en blanco los resultados obtenidos, entenderá que es agradable y satisfactorio compartir la escritura con colegas que tienen sensibilidades e intereses similares al propio. Son palabras de Pilar. Hace ya unos años que comparto con Carlos papel, puntos de vista y el interés por recuperar personajes olvidados de la historia al uso. Hoy se trata de hablar brevemente de dos viajes que hemos emprendido juntos en dos direcciones diferentes. Hablo ahora solo de esta dirección, del libro sobre Julio J. Casal. El primer viaje tuvo lugar a partir de un trabajo en común, cuando se nos presentó la oportunidad de reconstruir la vida y obra de Julio J. Casal, el fundador de la revista Alfaro. Comento luego en detalle a que estoy aludiendo. La edición del epistolario, editado originalmente por la Biblioteca Nacional de Montevideo en un volumen de casi 600 páginas en cuerpo menor, eran 87 corresponsales en esa edición de Uruguay, dio pie a valorar que Casal, Ramón Gómez de la Serna y Guillermo de Torre habían mantenido lazos intelectuales muy estrechos, y que su correspondencia debió ocupar un espacio en la literatura epistolar que podríamos llamar canónica. Afortunadamente, el libro que hoy presentamos nos ha permitido incorporar nuevos materiales y concebirlo como entidad independiente del volumen citado. O sea, no es un mero extracto del libro que salió en Uruguay, sino una versión diferente de estos capítulos, actualizada y completada. O sea, es mejor, digamos, lo que se ha publicado en Ampliado y actualizado. Ese libro, hola, ¿has llegado tarde? Ese libro tuvo un signo agradable, porque la editorial no lo hizo bien. Hay que comenzar, este es un ejemplar de lujo, el de la editorial de Uruguay es de
tercera categoría. No se tomaron mucho trabajo para hacer diagramado, lo hicieron mal, lo hicieron feo. O sea que, por un lado, teníamos las ganas de hacerlo mejor, o algunas partes de hacerlo mejor. Y además pensamos que este contenido era específicamente importante o interesante para la gente en España, en Madrid, que se ocupa de literatura en castellano, digamos de la vanguardia histórica, y por eso esta selección. Desde un primer momento, continúa Pilar, contamos con el apoyo del Centro de Arte Moderno, apenas propusimos la idea, los chicos la aceptaron, no sé por qué, tendrán que consultarlo con su psiquiatra. Consultar varias cosas. Sí, eso será lo único. ¿No? Para su publicación y ahora la oportunidad que su espacio artístico sea la sede de esta presentación. La generosidad de los chicos del CAM también nos ha permitido mencionar que publicamos el otro libro, en otra editorial de José Ríos Paredes. Ambos volúmenes aportan claridad a las relaciones que poetas y pintores mantuvieron durante los años 20. Luego sigue Pilar con cosas que se refieren al otro libro, a eso. Pero puedes decirlo, ¿eh? Sí, sí, pero más tarde. Me quiero concentrar primero en este libro, porque ese es el motivo de nuestro libro. Creo o imagino que mucha gente de la que está presente no habrá oído muy a menudo el nombre de Julio José Casal, se firmaba siempre Julio J. Casal. Era una persona de Uruguay, un hombre nacido en Uruguay, Montevideo, de ascendencia gallega. Y tuvo, aparte de ser poeta, la suerte o la mala suerte de ser diplomático. Y en este cargo como diplomático lo enviaron primero a Francia, a La Rochelle, y luego más tarde a Colonia, en Galicia. Claro, no es el primer escritor latinoamericano que es enviado al exterior como diplomático. Existen casos muy famosos como el de Alfonso Reyes o Pablo Neruda o Gabriela Mistral. Claro, yo diría que Casal es de otra categoría, digamos, un grado menor, aunque era un poeta de una obra muy amplia y muy delicada, muy interesante, muy elegante a su manera. Quizás hoy un poco anticuada, pero no mala. Su calidad es, creo, apreciable como poeta. Empezó, claro, como muchos poetas modernistas, postmodernistas, hasta encontrar su propia voz un poco más tarde, digamos, a partir de 1925, con su poemario Árbol, que tuvo muchas ediciones y reediciones. Este hombre hizo, por un lado, su tarea diplomática con cierta habilidad, pero yo diría que su labor principal ha sido la de dirigir desde el comienzo una revista que primero se llamó Vida, y luego Revista Casa América Galicia, y luego Alfar. Con ese nombre llegó al estrellato, digamos. Pues Alfar ha tenido, al menos en su etapa española, la virtud de congregar a gente de alto nivel, de muy alto nivel. El libro epistolario que publicamos en ese libro en Uruguay lo demuestra su contacto con mucha gente de la literatura española, Rafael Alberti, Marc Aub, Unamuno, también con Alfonso Reyes, con Ramón, con Torre, claro, y con Jarnés y con mucha otra gente que en su época fue muy importante. Entre tanto, quizás un poco inmerecidamente olvidada, pero en su época de mucho valor. Quienes han hecho alguna vez una revista, conozco como mínimo a uno que lo ha hecho, aquí presente, Juan Carlos Alberto, en su boletín Ramón, sabe qué difícil es conseguir buenas colaboraciones para una revista, que lleguen a tiempo, que haya una cierta regularidad, que los lectores no desmayen, y hacer ese trabajo por años es ya un hecho heroico. Este hombre, Casal, publicó su revista Vida y Alfar desde 1921 hasta 1954. Eso ya es un acto de heroicidad ejemplar, sobre todo porque lo hizo casi todo a solas. Y nunca con la expectativa de ganar dinero, sino de hacer cultura. Sabemos todos los que estamos aquí que hacer cultura no es el camino dorado para llegar a hacer dinero. Se puede decir así. No hace más No hace mejor, ¿no? Ya era así en esa época. No es un invento nuevo. Creo que es una de las razones por las que algunos colaboradores luego se van apartando de la revista, porque no perciben ganancias, no perciben dinero por sus colaboraciones. Casal estaba todo el tiempo motivando a la gente para que enviara colaboraciones,
a veces cosas en este sentido que nunca pudo cumplir por falta de dinero. Como digo, su obra poética no es despreciable, pero su tarea más ingente, con más consecuencias, diría yo, ha sido la revista Alfar. Ahora bien, Pilar, que es con quien escribí el libro, tengo que decir y reconocer que la idea de escribir el libro original es de Pilar. Eso procede de que ella tiene su parte de uruguaya, creo que su padre había sido uruguayo, o es uruguayo, y por eso vivió un tiempo en Uruguay, y por eso tenía cierto contacto con la cultura uruguaya por un lado, y le interesaba también la historia literaria del país. Yo conocía la revista Alfar desde los 90, pero solo en relación con Borges y su hermana Nora, que era lo que me interesaba en esa época, colaborando también en esa revista. Pero cuando Pilar me propuso hacer con ella este libro, acepté de inmediato porque me di cuenta de que Casal encaja muy bien en mis intereses, también independientemente de Borges. Una de las cosas que a mí mucho me interesa y que se reflejaban ya en el libro anterior que hicimos juntos, sobre Eva Méndez, es el hecho de que para que haya cultura, sobre todo literaria, no alcanza con que haya escritores, ni siquiera alcanza con que haya buenos escritores. Hace falta un ámbito, un medio, hace falta gente que promueva, que publique revistas, hace falta impresores, etcétera, etcétera. Toda una retaíla de profesiones que deben contribuir a que ocurra la literatura, porque ser un genio, pero solo tener las cosas en el cajón no sirve de nada. O sea, para poder llegar al público hay muchos intermediarios necesarios, y Casal, en este sentido, creo que puede decirse que cumplió una función ejemplar, trabajando por más de 30 años para dar a conocer la literatura que le parecía buena y que además era en gran parte buena, la que publicaba su revista. Por mencionar algunos nombres, ya mencioné antes algunos españoles, que publicó también cosas de Borges, en cuanto a peruanos, cosas de Mariátegui, de Vallejo, autores que hoy sabemos que fueron los más importantes de su época en Perú, pero que en esa época aún no estaba decidido, ¿no? O sea, uno de los primeros textos de Vallejo relacionados con Trilce, si quieres directamente, aparece en Alfar. Claro, tenemos aquí un especialista en Vallejo, por eso no quiero hablar mucho al respecto porque quizás peta la pata, pero lo quería mencionar, que Casal tuvo un buen olfato para elegir a los poetas o escritores que anotó su revista. Otro ejemplo muy temprano es Jorge Luis Borges, que en esa época acababa de publicar su primer libro en el año 1923, Fervor de Buenos Aires. La primera reseña que se hace en toda España sobre el Fervor de Buenos Aires es la de Casal, que aparece en Alfar. A través, y eso se puede seguir en el libro, a través del consejo de Guillermo de Torre, que le propone que le envíe un ejemplar a su Borges, le propone que envíe un ejemplar de su libro a Casal, y a Casal le propone que haga una reseña sobre el libro. O sea, los pone en contacto. Entre paréntesis, un mecanismo que se repite en cuanto a Borges en todas las publicaciones que Borges tuvo en España, son todas hechas a través de Guillermo de Torre. Y algunas en Argentina también. Eso a veces no se menciona, no se conoce, pero se puede demostrar que sí. Bien, como decía antes, Casal había sido diplomático, en cierto momento tiene que regresar al Uruguay. Eso no significa que abandone la dirección de la revista Alfar, pero hay que confesar que el nivel decae. Cuando Casal reabre o reinstala o reanuda el trabajo de Alfar con Alfar en Montevideo, ya no tiene la calidad de la revista que tenía mientras estuvo en la colonia. Ya se trata más bien de escritores y poetas uruguayos. Esto un poco más local, un poco más provincial. Eso es interesante también desde el punto de vista, por un lado, de las épocas de que estamos hablando, los años 20, por un lado, de los años 30, cuando lo literario pasa quizás a un segundo plano en comparación con lo político. Sabemos todos lo que pasa a partir de 1936 en Europa, con la guerra civil primero aquí, que era una especie de prólogo a la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir entonces que Casal vivió una época muy movida, dos guerras, una civil, una mundial, dos dictaduras, la de Primo de Rivera aquí y luego en Uruguay otra. A pesar de todo esto y de las dificultades económicas por las que pasaba el país, consiguió mantener su revista por 91 números y más de 30 años.
A quien le interese el tema podemos decirle que en el libro mayor, digamos el de las casi 600 páginas aparecidas en Uruguay, hay un listado completo de todas las publicaciones, de todos los números de Alfam en Montevideo. Que suena banal, pero es un trabajo de investigación muy difícil porque no hay ninguna colección completa en ningún país que conozcamos. Eso, o sea, tenemos que buscar en 6, 7, 8 países todos esos números para poder hacer el listado. Mencioné antes que con Pilar estamos trabajando en otros libros. Quería mencionar uno porque es el que más me interesa de ellos, solo para que lo hayáis oído. Es un libro que va a resultar muy interesante cuando esté concluido, porque se trata de la relación entre muchos autores castellanos y autores catalanes en los años 20. Claro, no son cosas políticas las que se tratan allí, sino literarias, pero quien sepa leer entre líneas podrá ver también muchas cosas que siguen siendo actuales. Y creo que más de un castellano y más de un catalán va a estar sorprendido de las cosas que van a estar en ese libro. Por ejemplo, la relación entre Guillermo de Torre y Joan Salvat Papasseit, que es, digamos, el dios de la vanguardia catalana. Ahí hay información muy interesante al respecto, no quiero presionar mucho. La vez anterior, cuando estuve aquí presentando el otro libro, yo ya había hablado de que estaba preparando el libro sobre José Rivas Paneras y entre tanto ha salido, o sea que he cumplido mi palabra. Lo mismo va a ocurrir con este libro sobre los castellanos y los catalanes. Eso es lo que yo quería deciros en primera instancia, pero con Claudio convine en que si a él le interesara hacerme algunas preguntas o a vosotros, yo estaría con mucho gusto dispuesto a responderles. Vale. ¿Quieres hablar sobre ese libro o lo dejamos para luego? Si me lo permites hacerlo ahora, diría que leo lo que me envió Pilar para que le lea, quiero cumplir con ella también. Dice Pilar, el libro dedicado a los hermanos Rivas, en realidad es un error, porque un libro sobre José Rivas Paneras. El hecho es que ella ya publicó antes un libro sobre Humberto Rivas, que es el hermano de él. O sea, el libro dedicado a José Rivas Paneras nace de mi especial interés por escritores y artistas en general que cruzaron el campo de batalla de las vanguardias históricas. Mi interés por José Rivas Paneras nace a través de su hermano Humberto, cuya biografía publiqué hace unos pocos años, y su participación en la fundación de la revista Ultra. La revista Ultra es, para quien no lo sepa por falta de especialización, era la revista más importante, no la primera, pero sí la más importante del ultraísmo español y de la vanguardia histórica. Fruto de una experiencia mexicana de 6 meses, donde tomé contacto con la familia de los Rivas Paneras, en concreto con un sobrino de los poetas, nació este volumen que no dudé en compartir con mi colega, que ese soy yo. El presente volumen recoge la trayectoria biográfica y gran parte de la producción literaria del escritor José Rivas Paneras, nacido en 1898 y muerto en 1944 en México, en el exilio político. Esta aventura del viaje nació, como he dicho, de mi interés en rescatar la obra de estos hermanos, que se encontraba dispersa en revistas y antologías. Lo que hemos hecho, agrego yo, es recoger todos los poemas sueltos que habían sido publicados por José Rivas Paneras, están ahora en este libro. No reproducimos su único libro publicado en el mundo, porque eso sería otro proyecto. Esto era la idea de hacer su biografía, que no estaba escrita, y de recoger cosas sueltas para que estén ahora a disposición del estudioso en un volumen. Leyendo compilaciones de vanguardia se observaba, continuó Pilar, que la poesía y los textos programáticos de José Rivas Paneras merecían publicarse a fin de ir completando la historia de las vanguardias ibéricas. Nuestro afán por reunir su obra surgió al advertir su protagonismo en la vanguardia histórica española, a pesar de su condición de escritor sin formación académica y en una vida marcada por la extrema pobreza y graves problemas de salud. Quizás sepáis que Rivas Paneras era rengo, no tenía que usar muletas para caminar. Fue tema en muchas notas de la época, siempre se aludía a eso. Rivas Paneras puede ser considerado como uno de los primeros poetas ultraístas, a pesar de que terminó siendo rechazado por Cansino Sasset, que era como el papa del ultraísmo, e ignorado por la generación del 27. El conjunto de su producción poética entre 1918 y 1928 representa idóneamente el paradigma del movimiento estético y vital que asimiló tempranamente junto a su hermano Humberto,
y a su inseparable amigo, el olvidado César A. Comech, así como junto al ya recuperado Pedro Garfias. Eran de la misma camada. Garfias ya ha sido recuperado con otros autores, entre otros, uno Barrera López y el otro, no recuerdo ahora, un señor de Córdoba, escrito varios libros sobre él. Y he escuchado últimamente, entre paréntesis, que se está preparando un epistolario de Garfias, lo cual me asombra mucho porque no tengo idea de dónde pueden estar esas cartas. Las he buscado y nunca encontré nada. Pero Garfias también padeció exilio en México donde murió. Rivas Palmeras no solo cultivó la exaltación del maquinismo, fue también una de las firmas más relevantes del manifiesto ultraísta y dedicó diversas prosas a difundir las ideas o la actitud del movimiento. Eso es lo que quería decir Pilar. Y ahora sí podemos pasar, si querés. Sí, hacemos un diálogo, la idea es que participen ustedes también, así que en el momento que quieran hacer alguna pregunta o participación, aquí tienen especialistas gallegos, tienen también uruguayos, así que Jorge es uruguayo, lo que viene a controlarnos ahora lo que decimos sobre Uruguay. Nada, para empezar me gustaría, ¿por qué no nos comentás un poco cómo es este trabajo en conjunto? Porque está este libro, y vienen otros. ¿Por qué o de qué forma es ese trabajo? Es una cosa que me gusta mencionar, porque no es la primera vez que trabajo en conjunto con alguien. La primera experiencia la hice con un chico argentino que se llama Martín Greco. Escribimos juntos un libro sobre Ramón Gómez de la Serna y Guillermo de Torres, con todo lo que llamo es algo incestuoso, ¿no? Son siempre los mismos autores. Estudiadores y náufragos, ¿no? Que salió en Iberoamericana, se puede mencionar, que creo que es un buen libro. Lo digo menos por mí que por la parte de Martín, pero creo que es un buen libro. Bastante completo. Creo que hasta esa época no existía un epistolario comentado tan confusamente sobre Ramón. Y lo hicimos sin conocernos. Nos conocimos por correo electrónico, trabajamos años enteros sin conocernos, nos conocimos el día que se presentó el libro en Madrid, en el año 2007. O sea, trabajamos 3 años juntos sin habernos visto nunca. Cosas que permite la tecnología actual. Y ahora, ya por cerrar el círculo, ese fue el primer caso, y el último caso es con Dani González, con quien estoy escribiendo un libro sobre Pedro Salinas y Guillermo de Torres. Me gusta eso por dos cosas. Por un lado, porque creo que no es sensato que uno trabaje en su propia torre de marfil sin tener contacto con otros estudiosos. Es mejor compartir las cosas. Tiendo a ser generoso cuando tengo la sensación de que el otro también es generoso. Cuando tengo la sensación de que él es muy celoso con sus cosas, tiendo a ser también celoso con mis cosas. Pero creo que es mejor para la ciencia y para la cultura cuando todos trabajamos juntos. Y eso es lo que me gustaría poder hacer. Y luego hay algunas reglas no escritas acerca del trabajo en colaboración. Y es ser abierto y ser derecho y ser capaz de recibir críticas, capaz de intercambiar opiniones sin tomarlo personalmente. O sea, yo aprendí ya en el primer caso con Martín Greco esa regla no escrita, que es posible y necesario ser muy abierto, muy comprensivo, estar dispuesto a intercambiar opiniones sin querer tener razón, digamos. Que gane el mejor, que gane el que tenga los mejores argumentos, ¿no? Y fue una experiencia muy enriquecedora, creo, para Martín. Digo a Juan Carlos porque él lo conoce a Martín. Haber trabajado juntos porque inventamos al tiempo que lo hacíamos el método de hacerlo. Conmigo, para nosotros, era la primera experiencia que teníamos. Y como el resultado ha sido tan bueno, pues escribimos también más libros juntos, Martín y yo. Y ahora, como veis, con Pilar ocurre algo similar, que hemos escrito ya 3 libros y planeamos algunos más. Como digo, creo que el secreto de poder escribir libros juntos es decir lo que uno piensa y esperar que el otro comprenda que no es una cosa personal, sino que uno trata de dar su aporte para que el libro salga lo mejor posible. Y claro, eso al revés, ¿no? También uno tiene que aceptar cuando al otro no le gusta algo, no entiende algo que uno dice o no está de acuerdo. Yo creo que no estar de acuerdo no es un problema. Si uno tiene buenos motivos para eso, se puede discutir y al final siempre se llega a un acuerdo entre personas sensatas también. Y yo no conozco a nadie, no trato a nadie que no sea sensato. O sea que se trata muy bien. No merece la pena tratar a la gente que no es sensata.
O sea, ese es el motivo por el cual lo gusto. No está hecho cuenta, pero creo que la mitad o al menos un tercio de los libros están escritos en colaboración. Y pienso seguir hacerlo, porque es una cosa muy interesante. Debo confesar que yo escribo libros primero porque me interesan los temas y para aprender yo mismo. Yo primero aprendo algo en relación con ese tema que me interesa porque veo que ha sido un poco tratado o maltratado por otros autores. Entonces me pongo a leer, a pensar y decido, bueno, este es mi tema. Cuando aprendo algo sobre ello me gusta contárselo a otra gente que quizás le interesa, a quien quizás le interesa. Y bueno, cuando encuentras a alguien que tiene una cosa similar, que tiene cosas idénticas, similar, esas ganas de comunicarlo, lo poco que uno va aprendiendo, se puede hacer juntos. Esa es la idea. Tú lo has dicho, lo has definido como relación incestuosa y creo que está bastante bien. Pero continuamente aparecen, sí, sobre todo dos, Guillermo de Torre y Guillermo. ¿Por qué eso? ¿Solo con una afinidad, con una posibilidad de disponer el archivo? ¿Cómo se va dando eso? La pregunta es muy buena, porque tiene varias respuestas. Por un lado, el hecho de que poseemos archivos de Guillermo de Torre muy abundantes, eso es una cosa decisiva. Porque si no hay archivos o si es muy costoso buscar los documentos, por ejemplo, si solo hubieran algunas universidades norteamericanas, esas cosas no se podría hacer desde aquí y desde Argentina porque es muy costoso. Pero lo tenemos aquí en la Biblioteca Nacional y una parte en Hamburgo, por mi intermedio, o sea que el archivo póstumo de Torre está al alcance de cualquier estudioso. Esa era una cosa esencial. Por eso otro de mis elegidos es Alfonso Reyes, porque también de Alfonso Reyes hay un archivo muy importante en México y muy generoso, con el que se puede trabajar bien. Por eso es otro de mis autores preferidos, además de que me encanta su personalidad y su obra. Pero en cuanto a Torre, lo decisivo fue que hasta que yo empecé a trabajar en eso, hasta tanto yo estaba informado, había muy poca literatura sobre él. O sea, me llamó tempranamente la atención, digamos a mediados, fines de los 90, que todo ese tesoro que hay almacenado en la Biblioteca Nacional y en otras partes no ha sido explotado, o no ha sido, bueno, sí, hay un par de personas que lo han hecho, 2 o 3, pero no ha tenido una explotación masiva, digamos. Y mi intención era ponerlo en primera fila. Y creo que a la larga lo voy a lograr con tanto simplemente por la insistencia. Ahora, Guillermo de Torre parece un problema que creo injusto. Se le toma muy a mal, se le tomó muy a mal en su juventud, que fuera un poco, no sé cómo se dice aquí, un poco petimetres, a los 16 años llevaba ya más de corbata, tenía su portafolio e iba con muchas ínfolas a hablar con los mayores. Eso le cayó muy mal a alguna gente y le costó prestigio por muchos años, y merecidamente, porque si bien es cierto que Torre era un poco molesto el joven, cierto, se convirtió a mi modo de ver una persona muy inteligente y muy trabajadora. Muy poco, digamos, a mediados de los, o ya comienzos de los 20, demuestra una inteligencia, una certeza en la perspectiva que toma para estudiar la literatura del momento, no solo española, que aún hoy muchos querrían tener. O sea, ha escrito, hay que tener en cuenta, empezó a escribir su libro Literaturas Europeas de Vanguardia a los 20 años, lo terminó a los 33 años. Es un libro que hasta hoy, en su tema, no ha sido superado. O sea, que no era todo. Tuvo alguna que otra actitud molesta de joven, pero era una persona, de mi modo de ver, cuanto más mayor se ponía, más inteligente. Y además es otra de estas personas que decía antes que a mí me gustan, que trabajan por la cultura. Porque Torre no solo ha escrito mucho, digamos, en temas que a él le interesaban, sino que ha sido un publicista completo, un periodista, ha trabajado en editoriales, ha dirigido revistas, ha aportado mucho a revistas, ha dado conferencias, son literato en todo el sentido de la palabra, pero también un trabajador de la cultura. Uno que, creo que lo mencioné alguna vez en algún libro, cuando trabaja en un periódico, inventa o ayuda a inventar el ámbito literario de la época. ¿Por qué? Como tiene buenas relaciones con revistas y con editoriales, anuncia que próximamente va a salir el libro tal del escritor tal. Cuando el libro salió, dice, acabamos de recibir el libro tal, lo voy a comentar próximamente.
cuando escribe una semana más tarde, 2 semanas más tarde la reseña, y luego 5 o 10 años más tarde rememora lo que había sido ese libro en esa época y 20 años más tarde otra vez. O sea, de un libro hace 6 o 7 publicaciones. Y eso es ir construyendo un ámbito donde lo literario tiene eco, se va haciendo a veces eco a sí mismo, pero logra también, claro, que otros se enteren de lo que está ocurriendo. Y estaba muy bien informado. Por un lado, por sus relaciones con editoriales, con empresas periodísticas como La Frontera, publicó otras publicaciones importantes de la época, creo que no se dejó ninguna. Y ayudó muchísimo a escritores a que su obra fuese conocida, poetas, ensayistas, literatos, que escribían novelas, conquistas. Una cosa que no se le reconoció debidamente es su ayuda cuando estaba en Argentina, escritores españoles, que procuraba, les conseguía posibilidades de publicar ganando dinero, buen dinero. No se lo han reconocido, creo, como lo hubiese merecido. Y bueno, para mí es un trabajador incansable de lo cultural. Por eso me interesa recuperar esa figura, o ayudar a recuperarla, porque no ha habido tanta gente de eso. Hubo gente excelsa en lo poético, en lo literario, pero no en este sentido que yo digo del trabajo detrás de las bambalinas, detrás del escenario. Y sin eso no hay literatura. Sin el trabajo detrás del escenario no hay literatura. Escribir meramente no alcanza, hay que hacer otras cosas, ¿no? Y por eso me gusta su figura. A Ramón llegué por casualidad. En realidad el culpable de eso es este señor, el editor del boletín Ramón, porque yo le quise mandar, sin conocerle, un trabajo sobre Ramón y Torre, pero por Torre. Y a partir de eso me quedé prendido de Ramón, por las cosas que aparecían en su boletín, por el trato personal que iniciamos, pero se puede decir que somos buenos amigos, entre tanto a través de Ramón. Bueno, a partir de ahí empecé a interesarme también por él. Claro, Ramón hubiera ya conocido desde antes como una figura ineludible de lo cosmopolita, de lo vanguardístico, pero no había sido mi tema de interés para escribir sobre ello, hasta que salió en contacto con Carlos. Que entre paréntesis, como yo publiqué varias cosas en su boletín, decidimos hace poco que voy a sacar un libro en su editorial, reuniendo los textos del boletín de ese libro. A ti ya te da dolor de cabeza, ¿no? Lo siento. No, pero ¿de qué sirve hacer las cosas sin hacer ningún, ¿no? Incansable, madre mía. Bueno, que yo ya soy viejito, he tenido este trabajo hace 20 años. De alguna manera hay que recoger frutos, ¿no? Y ese fue el trabajo de más de 10 años. Creo poder decir con cierta satisfacción que soy quien más colaboró por el libro. No hice nunca la cuenta, pero creo que sí. Bueno, en el 21, en el último número están los índices y sí, por comparar muchísimas páginas. Bueno, eso. Por eso Ramón y por eso sobre todo Guillermo del Toro. Y para mí, como hay tanto suyo y tantos documentos, él cuidaba sus propios documentos, pero también las cartas y otras cosas que recibía de la gente. Y tenía un archivo fenomenal. A veces recortaba las cosas de las revistas y hacía correcciones. O sea que conozco versiones corregidas de muchos de esos textos. Y el archivo es impresionante a pesar de que gran parte de ese archivo se ha perdido. Cuando Torres se fue a Argentina, dejó las cosas que eran parte de su colección en Madrid, en manos de amigos. Y tardó decenios en recuperar y no recuperó todo ese archivo. Había todas las revistas de vanguardia de toda Europa que habían estado en su archivo. Eso no lo recuperó nunca. Fue un golpe muy duro para él. Y ahora una pérdida enorme para nosotros porque ahora sería muy fácil acudir a su colección para hacer estudios. Y hablando y meditando sobre eso el otro día con mi mujer y luego con Juan Carlos, decidí hacer otro libro que es la historia de los archivos de los escritores españoles que se fueron al exilio cuyos archivos quedaron en España. Es genial, hay cosas muy interesantes para descubrir, cosas terribles y a veces algunas buenas. Y el de Torre va a ser uno de ellos y lo de Ramón quizás no mucho.
todo el grueso de tu trabajo está basado en los epistolarios, ¿no? Ahí, porque eso tiene distintos encajes. ¿Por qué qué encuentras ahí? Por un lado, se puede decir que es un género literario particular. Por otro lado, generalmente, normalmente, no es una cosa que el autor escribió para publicar. Por otro lado, es un archivo de datos para estar. Para vos es todo eso, es algo en particular que te interesa más, digamos, la información que viene o la construcción como estilo literario propio. El estilo literario me interesa en otros sentidos, no para mis libros. En cuanto a lo que escribo, viene del otro lado, pero sí, el género me interesa, también el género diario y alguna vez se identifica con esos géneros por sí mismos. Pero en este caso, no, es más bien porque son una cantidad de datos, es una fuente increíble de datos muy interesantes que iluminan muchos trasfondos de cuestiones que no son de dominio público o que solo se ve la cima del iceberg, pero no sabes por qué. Se suele aprender muchas cosas con eso. Da ocasión a decir muchas cosas. Si uno lee una estructura atentamente, se puede hablar de todo, ¿no? Puedes hablar de la economía, de la política, de la sociología, de la lengua, de lo que se te ocurra. Da pie para eso. Claro, de acuerdo a la inclinación, al saber de cada uno, se puede trabajar de manera diferente. O sea, es un género que permite hacer muchas cosas. Ahora, he tenido una gran suerte, en cierto sentido, con las personas que elegí para esa red que se escoge, para ese tipo de libros. Hay muy pocas confidencias personales en esa carta. Aunque conozco miles de cartas de toda esta gente, apenas se habla de cosas personales. Eso ya es genial. Es todo literario. Todo el tiempo literario a lo sumo político. Pero nunca o casi nunca hay confidencias personales. Estoy preparando ahora con otro chico un libro sobre Guillermo del Toro y Ricardo Villón. Y hay una sola confidencia. En todo el libro son como 150 cartas en ambas direcciones, varias escenas. Hay solo en 2 renglones hay una confidencia personal. Todo lo demás, meramente literario. Opiniones, se envían libros que comentan la obra de otra persona. Y eso además me gusta, porque a mí el chismería no me interesa, ¿no? Pero lo literario sí. Y he tenido la suerte que toda esta gente que elegí sin saberlo, que eran así, de gente que los chicos me gusta mucho. Discortando a Salinas, ¿no? Exacto. Que era bastante. Pero todos los demás. O sea, el género permite hacer muchas cosas diferentes, de acuerdo al talante de cada uno. Yo estoy seguro, por ejemplo, que si yo hiciera este libro solo, o sea, sobre Salinas, y no con Nani, sería diferente si ella lo hiciera sola. Y sería muy diferente si yo lo hiciera con Carlos, porque tiene otros saberes, otros intereses, otra manera de pensar las cosas. Y eso es bueno, cada uno tiene su enfoque y está bien, ¿no? Teóricamente podría, como en la música, como en una ópera, que cada dirigente haga su propio arreglo, ¿no? Podría hacerse el mismo epistolario anotado por otra persona, sería otro libro. Sería interesante hacer ese juego, no voy bien. Bueno, ¿alguno de los presentes quiere, Juan Carlos, quiere hacer algún comentario, algo para bueno, quiero monetizar? No, que nos cuente un poquito de la intervención de Ramón en este epistolario. Primero digo algo de Ramón un poquito. sobre la estructura del libro. Sí. Primero, escogimos, como dije antes, algunos capítulos de otro libro, pero lo hemos actualizado. Pero hasta la biografía de Casal aquí, que no había sido escrita nunca. Encontramos también material de su carrera como diplomático en La Rochelle, que nadie por igual conocía. También sobre su vida familiar. Esa es la primera parte. Luego vienen los epistolarios, uno con Ramón y otro con Torres. Luego hay informaciones sobre un homenaje que se hizo a Casal en 1923 en Madrid. Y luego hay una amplia bibliografía, no completa, pero bastante completa. Creo que es la más completa que existe hasta ahora, sin ser del todo completa. De cosas suyas y sobre él. Ramón es el epistolario más breve de los dos que contiene el libro, por desgracia. No parece haber sido una relación muy profunda entre los dos. Digo, no parece porque dije hace un rato que hubo un homenaje a Casal en Madrid, y obviamente ese homenaje fue organizado por Ramón, porque muchos de los asistentes no le escriben a Casal sino a Ramón en relación con ese homenaje. O sea que, obviamente, aunque no hay nada que lo certifique que yo conozca, fue Ramón el que organizó el homenaje. Pero es una...
No sé dónde. Bueno, hay, quizás no lo recuerdo, creo que hay un reporte periodístico. Sí, sí, dice. No recuerdo. Habría que leerlo, hay que leer el libro. El video es más breve y no es muy profundo. Ramón, a decir verdad, Ramón escribía muy buenas cartas. De las mejores que yo conozco son las que les envió a todos, porque son muy largas, sobre todo aquellas en las que trata sobre cómo ir a Buenos Aires y qué conferencias debe dar o no debe dar. Esas son cartas muy largas. En general, Ramón, hasta tanto yo las conozco, no son muy largas. Son cartas como de circunstancia. Él mismo, al parecer, no guardaba copia, no le daba mucha importancia a eso, lo cual es una pena, ¿no? Ahora para nosotros. Y aquí es el caso también que son de un periodo bastante corto las cartas y no muchas. Y bueno, más bien de circunstancias. Mientras que el otro epistolario es mucho más extenso y se conserva de ambos partidos, son 26 cartas en total, 13 de cada uno, o sea, como lo más parecido a un diálogo, aunque obviamente faltan muchas porque hay varias de la primera época y varias del final, pero faltan en el medio, seguramente se han perdido muchas cartas en el momento medio. O sea que sobre la relación entre Ramón y Casal no es mucho lo que se puede aprender con este libro, salvo que uno ya conozca tanto que pueda hilar más fino y establecer otra clase de conexiones, como es el caso de los otros. ¿Alguno? Sí, Jorge. No, yo quería agradecer a Carlos porque me dio mucha alegría cuando vi tu libro con las cartas de Casal, después de haber estado varias veces hurgando en el archivo en la Biblioteca Nacional y ver que eso estaba sin trabajar. ¿Te refieres a este libro o al otro? Al otro, al de Uruguay. Y cuando empiezas a leer las cartas, la sorpresa es la dimensión cultural que tiene digamos, como agitador o como eje vertebrador de toda esa gente. Eso siempre me llamó muchísimo la atención en un país donde casi no existía sistema literario, no había nada, no había 2, 3 escritores, pero no existe, digamos, un grupo grande de escritores hasta los años 50. Pues precisamente hablábamos antes de que el legado de Torres en la Biblioteca Nacional hasta los 90 no estaba explotado. Algo similar ocurre con el legado de Casal en la Nacional y otros archivos de Montevideo, porque hay también joyas, o había joyas que ahora yo con Pilar hemos rescatado, pero en realidad ese trabajo tendría que haberlo hecho uruguayos. El material estaba allí, se podría haber hecho. Y claro, nuestras repúblicas, yo soy argentino, tiene un problema con lo cultural, falta dinero. Hay una nueva generación de gente que está empezando a trabajar bien en Uruguay. Yo no sé mucho al respecto. No sé si conoces a Pablo Roca. Sí, Pablo. Sí, bueno, él es como todo un ejército, ¿no? Trabajando, ¿no? Pablo fue compañero mío de facultad y tenía 18 años y ya era así. ¿Ya era así? Sí, ya era así. Tuviste un hombre también. Tú tendrías que te da dolor de cabeza cuando yo hablo de mis proyectos, pero ese hombre es peor. No puede ser peor que yo. O sea, yo lo encontré una vez en México en un congreso y luego a partir de ahí tuvimos conexión. Es muy trabajador y hace cosas muy buenas y guía a otra gente a hacer cosas buenas, ¿no? Creo que si no lo hubiéramos hecho nosotros, en algún momento se hubiera ocupado el texto, pero le ganamos de más. ¿Cómo has solucionado el tema de las cartas que envía Casal? Pues hemos investigado muchos archivos de todo el mundo y hemos entablado contacto con muchos herederos para conseguir los permisos. O sea, hay cartas de Alberti, hay cosas de Auf, hay cosas embarradas, hay cosas muy bonitas. Este es el mejor, ¿no? Pero el otro tampoco está mal. No. Se puede todo ahí, vale para todo. Pues sí, fue muy complicado. Y además es parte costoso. O sea, en realidad perdimos mucho más dinero en este libro de lo que alguna vez recuperaremos vendiéndolo, ¿no? Porque la mera correspondencia es la tener que hablar, conseguir fotocopias de revistas, cosas así. Reunir, por ejemplo, todos los ejemplares de Alfar fue muy difícil y muy costoso. ¿Reunir? Pues todos los ejemplares de Alfar Montevideo.
fue difícil, porque no conocemos, creo que no hay ninguna Hasta hace unos años había una colección completa a la venta. Sí, bueno, no me interesa. No sé de qué precios hablamos, pero... No era... A dinero no era mucho. Bueno, pero entonces para hacerte una pregunta, perdonad un poco, ¿no? Sí. Me interesa que haya un especialista en la casa. Nosotros conseguimos todos los números menos el 79. Mi hipótesis es que el 79 no existió porque se equivocaron en la numeración. ¿Pero conoces a alguien que tenga el número 79? No lo sé. Supongo que hablaste con Selva. Sí. O sea, no sabes que alguien pueda tener. Mi hipótesis Porque en la colección esa que yo te digo que había completa, faltaba un número. Ah, bueno. Entonces Entonces, capaz que era ese ese. 79. Entonces. Pero Si de- alguien haya el número 79 de Alfar, por favor, me escribe. No tengo un ejemplar, voy a fijar el número que es. Y si no, lo pones a página 79. Pero hay un facsímil de Alfar, ¿no? No, pero solo de la primera. Solo de la primera etapa. parte- Que estoy pensando en los volúmenes blancos, digo yo. Sí, La parte que he consultado es la otra, Son entonces. cuatro volúmenes que hizo Eso es. San Antonio Molina. Estaba previsto hacer 5, o sea, Y es la que falta. El material del quinto no existe. Vale. Yo tengo 3 nada más, no existe 4. Yo tengo dos, más tarde. Eso no se volverá a reeditar nunca, La supongo. editorial quebró. La editorial Sí. no. No, Editorial pero no. sí, además tampoco tendría apoyo de la Junta también. No sé, son estas ediciones normalmente se hacen una vez y a veces se vuelven a hacer, pero no. No lo sé. Pero rememorar, el número 79 de Alfar. Buscado. Wanted. Sí, No es exactamente una pregunta. no me importa. Estoy aquí entre dos editores, Moncoeur Balance, ¿no? La Biblioteca Nacional ha comprado, un poco, he sido mínimamente un poco culpable de esta compra, la fundación, no la fundación, la casa de subastas. Fernando Durán ha sacado a subasta hace unas 2 semanas con 35.000 euros y pagado los 35 a la Biblioteca Nacional. Ah, lo compró que bien. Lo compró, sí. Y entonces yo estuve ahí 3 días, me dejaron, me llamaron ahí a la fundación, en la casa de subastas. Durán y vi todos los, bueno, pisé corriendo. Eso es de manuscritos, Manuscritos son de Ramón. 1.800 manuscritos de Ramón que ahora están en posesión de la Biblioteca Nacional. Que la Biblioteca Nacional también hice yo una gestión cuando vivía todavía Jordi, con Jordi y su mujer, y también la biblioteca tiene una primera tanda de manuscritos desde hace años cuando estaba Juan Pablo Fusi de director. Y entonces la jefa del departamento me pidió colaboración, vamos a ver en qué medida. Le he dicho que necesitamos por lo menos 2 personas, porque la letra de Ramón es infernal para poder comentarla. Lo digo, lo propongo, a ver si entre los dos, Realmente no es una pregunta, es una búsqueda de trabajadores. Pondremos un tablón de anuncios. No, pero es muy interesante, me parece, ¿Qué además, clase de manuscritos son? de todo, hay de todo. Cuentos probablemente nuevos, greguerías que no se sabe si son nuevas o no, porque hay miles, ¿no? Bueno, aquí hay bastantes greguerías. Cartas, pero Ramón no es un buen escritor de cartas, más que cartas a mí mismo, que habría que reeditar cartas a mí mismo que no ha sido reeditado. Prácticamente es lo que quería decir, que aquí estamos a ver qué vamos a hacer entre editores y... ¿Recuerdas a qué corrector sabes? ¿A qué posible? ¿Perdón? ¿A qué gente, a quién le escribe? A varias personas, unos desconocidos. Sí. Ya lo catalogarán. Lo tengo apuntado en un cuaderno que me quedé 3 días y además me dieron una lupa, pero la lupa no me ayudó en nada porque la caligrafía de Ramón es terrible. Ese es padre. Es lo que sufrí también en Pittsburgh, que se me quemó después todo. Pues En fin, es una propuesta que hago y que una información que hago. No conseguí el archivo es un señor del norte de España, pero no quisieron decirlo, que es secreto. El norte de España. ¿Tú Ese es hiciste un un libro dato. sobre Juan Carlos? ¿Tú hiciste un libro con cartas a un hombre? Sí, pero era Castañón. Era Castañón.
esto era un archivo Un coleccionista. Privado. La publicidad decía que era como 1080 unidades, entre cartas, fichas, muchísimo. libros, manuscritos, y lo tenían en un arcón, ¿verdad? Tenían ahí en un arcón, había libros también, muchos libros. Ah, también aquí hay libros. Sí, Y hay una carta de Guillermo de Torres. Una carta de Guillermo de Torres. Sí, hay. Qué pena, me he dejado un cuaderno en casa porque lo había Entonces eso es apuntado. importante porque estoy haciendo... Vamos a ver si. Sacar su plan de edición. Bueno, pero está haciendo todo, ¿eh? Bueno, yo soy el editor. Sí, Sin editor no hay libro. Ya, Lo hacemos juntos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o algo? ¿O levantamos la sí, Carlos? Sí, bueno, yo quería agradecer a Carlos, como siempre, por su trabajo, porque bueno, somos muchos los que nos beneficiamos de él. Un trabajo además insuficientemente conocido, valorado, me temo, pero bueno, el tiempo dirá quién está haciendo las cosas bien. Y también quería agradecerle o celebrar que haya tomado esta decisión de hacer este proyecto entre lenguas, este diálogo entre los castellanos y los catalanes, y animarle una vez más, porque ya lo hice hace un par de años aquí mismo también, a que lleve a cabo otro proyecto entre lenguas, que son los Corresponsales de Torre en francés, con los grandes poetas de la vanguardia. Porque sí creo que todos tenemos, todos los que creemos en que es fundamental el diálogo transatlántico para entender la literatura en castellano, yo diría que de siempre, pero del último siglo sobre todo, creo que es una pena que Carlos García, que ha establecido diálogo con tanta gente joven, sobre todo gente joven y muy valiosa en ambos lados del Atlántico, creo que ya es hora de que establezca diálogo con la gente que escribe sobre la vanguardia francesa. Y creo que eso puede ser una manera de poner en valor a los autores. También me ha gustado mucho, Carlos, ahora cuando describías tu proyecto al hilo de las preguntas de Claudio, lo que has dicho. Y bueno, si no me equivoco, yo creo que tú llegaste a Guillermo de Torre por Borges. Sí. Y tiene gracia, ¿no?, que un gran autor canónico te haya llevado a un autor menor en cuanto a su propia obra poética, de alguna manera, pero como tú has muy bien explicado, grande en términos de generación de lo que tú has calificado como ámbito literario, ¿no? Eso también me parece como también hermoso, ¿no? Un argentino escribiendo sobre un español y poniéndolo en valor incluso para los españoles. Bueno, gracias por tus comentarios. Sí, llegué a Torres por Borges. Y además por una cuestión de estrategia. Yo trato de independizar lo que escribo de mis gustos personales. O sea, cuando me decido a escribir un libro, lo hago porque me parece que el tema es interesante. Me gusta el tío o no me gusta. Es independiente de eso. A mí, para decirlo francamente, Salinas no me gusta. Lo sé. Pero se puede decir es un ejemplo. Torre al principio tampoco me gustaba, pero descubrí que era interesante, que era rico en posibilidades. Y por eso lo elegí estratégicamente, porque daba la oportunidad de hacer mucho trabajo. Y a mí me gusta trabajar, o sea que esa es la idea. Algún que otro tema que sobre el cual he escrito, lo he escrito porque noté que faltaba decir algo sobre eso en la literatura al uso, y no porque la persona me resultara simpática o algo así. La gran excepción, y entre paréntesis, ni siquiera Borges me resulta simpático como persona, aunque es uno de mis escritores preferidos, pero la gran excepción, y lo digo porque hay una pareja mexicana, creo, por el entendido, si son mexicanos. Bueno, casi. Es Alfonso Vélez, a quien me resulta también como persona muy simpática. Todos los demás escribo sobre ellos porque son útiles, interesantes, porque permiten conmigo decir cosas, pero no cometo el error de confundir su calidad como escritor con su calidad personal. A menudo no existe esa calidad personal, aunque creo, por ejemplo, que Torres es un tío muy derecho. Lo que me gusta de él, por ejemplo, es que le dice a Gullón varias veces, a otra gente también, te voy a decir mi opinión sobre tu libro, no aquí en la carta, sino en la prensa. O sea, ya hace de la prensa una especie de prolongación del diálogo amistoso entre literatos, pero además con una
actitud muy leal, o sea, trata de comprender qué ha tratado de hacer el otro, escribe su libro y comenta si lo ha logrado o no, y si le parece que no lo ha logrado, lo dice abiertamente, critica también la obra de Amigos. Y así por carta alguna otra vez también. Entonces es un tío que me parece que ha hecho realidad un postulado de la ilustración francesa, pero también española, del fines del 18, comienzos del 19, de crear vida pública, de crear el ámbito literario, de crear un espacio en el que se puede intercambiar opiniones abiertamente. Eso es para mí muy importante. Cada vez que leo más a Torres, más veo que él ha hecho eso. Ha ayudado a crear, él no ha sido el único, ¿no? Pero ha ayudado a crear un ámbito en el que se puede intercambiar lealmente opiniones aunque no se esté de acuerdo. Y eso es genial. Eso nos haría falta a mí cuando veo en televisión los debates políticos, donde nadie escucha a nadie y todos hablan por encima del otro. Me parece que haría falta una especie de convención que dijese, pues tú dices tu argumento y yo digo mi argumento luego vemos qué podemos hacer juntos. Eso lo hacía Torres. Y a mí me parece eso ejemplar, la calidad cultural, porque no mucha gente lo ha hecho. Y sobre todo no es con esa insistencia a través de los decenios. Entonces, se lo ha propuesto obviamente y creo que lo logró. O sea, me parece encomiable. Bueno, si no hay ningún otro comentario, muchas gracias por venir. Gracias a Carlos que esté hoy en Madrid para presentar este libro. Y bueno, les invito a seguir leyendo todos estos epístolas. Arriba hay una buena muestra de unos cuantos, muchas cartas de distintos autores de lo que ha hecho Carlos, las publicamos nosotros, pero también las publicadas por Iberoamericana y demás, así que lo pueden ver arriba y leerlos, que para eso están hechos los libros. Nada más, muchas gracias. Gracias también. Vamos a compartir un brindis ahora en la exposición que está colgada, que es un preestreno, porque en realidad se inaugura este viernes. Es un trabajo de Judith Nangel, que está aquí con nosotros, que es una artista italiana que nos visita ahí, ya que está ahí. Así cerca di capire, di comprendere, di nos comunicamos en una mezcla entre el español e italiano un poco rara, pero ella entiende todo. Gracias. Muchas gracias.